Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Raíces de Conciencia, un programa, un canal que te invita a conectarte con tu verdadero propósito y tu esencia más profunda. Aquí estamos otro miércoles, aquí en la zona de Florida, transmitiendo a través de Demos Radio Visual, y hoy vamos a tener un tema muy lindo que me han pedido especialmente empezar a desarrollar esta parte de una realidad que estamos viviendo en muchos lugares del mundo, en este país, en Argentina especialmente. Y bueno, vamos a explicar, vamos a desarrollar este tema, y por supuesto invito a todos los oyentes a que se sumen, a que den sus opiniones, a que nos cuenten un poco su experiencia, porque hoy vamos a hablar sobre estas historias que tienen que ver con dejarnos solos. Estos hijos cuando se van, que de alguna manera se van a otro país, a trabajar, a generar otro tipo de circunstancias con su vida, porque tienen otros proyectos en otros países, en otras ciudades, y de alguna manera vamos viviendo los padres que nos quedamos, la familia, ese duelo silencioso, y vamos a observar cuáles son esas herencias que se repiten y con qué tiene que ver un poquito todo esto, ¿no? Y es muy apasionante realmente este tema. Después vamos a compartir unos testimonios que me compartieron, que realmente son muy bonitos, pero también invito a los que tienen esta misma experiencia a que me escriban hoy y también puedan conectar con esto. Y vamos a ver este tema, ¿no? Porque, claro, uno se imagina, no es mi caso, ¿no? Mis hijas están acá, cerca, las tengo cerquita, pero claro, uno piensa, ¿no? Cuando los hijos parten porque tienen nuevos proyectos, hay un dolor en los que se quedan, ¿no? Y te voy a contar una historia real, que no tiene un nombre propio, pero sucede cada semana, quizá cada mes, ¿no? No le daremos una especie de tiempo estimado, pero ¿qué sucede? En algún aeropuerto, en alguna casa, donde hay una valija que espera junto a la puerta. Hace algunos años, una mujer, llamémosla Elena, acompañó a su hijo mayor al aeropuerto. Él se iba a vivir a otro país, con una beca de estudio, y aunque ella sentía orgullo, algo dentro suyo se quebraba. En el aeropuerto su hijo la abrazó muy fuerte, muy fuerte, como si quisiera dejar parte de él con ella. Elena sonrió, le dijo que todo iba a estar bien, que lo amaba, y cuando cruzó migraciones ella se sintió vacía. Tan vacía que llegó a su casa y se sentó frente a la mesa sin saber qué cocinar. Esa noche escribió en un papel: hoy empiezo mi duelo, porque mi hijo, no porque mi hijo se haya ido, sino porque también tengo que empezar a reencontrarme conmigo misma, con esa mujer que fui en algún momento, y no solo con esa madre. Porque cuando los hijos se van, no solo se van del país, también se van de la cotidianeidad, de las cenas compartidas, de esos abrazos que suceden espontáneamente, quizá también de las discusiones, de los encuentros que hay entre padres y madres, y de esas costumbres familiares. Y esto duele. Y me voy a referir a esto que no solo tiene que ver con el hijo o la hija que parte a otro país, sino que también los que se van del nido, los que hacen su propia vida. Pero claro, tenemos la cercanía y esta posibilidad de vernos quizá cada fin de semana o algún día que estamos ahí a la mano. Pero cuando los hijos se van, hay un dolor, ¿no? Y hay algo que se va transformando, y muchas veces puede ser este dolor que en realidad esconde un enojo. ¿Cómo me va a dejar sola? ¿No? Preguntarme. Otras veces angustia. ¿Y si le pasa algo? Yo no estoy ahí para socorrerlo o socorrerla rápidamente. Otras puede ser culpa, ¿no? No hice lo suficiente como para que se quede, para que elija estar acá cerca mío, ¿no? Más allá de las circunstancias que pueden llegar a tener que ver con países, economía y tal o cual. Pero bueno, en el fondo,
en el fondo sí hay un duelo emocional que uno no siempre se permite, ¿sí? Hay personas que van por la vida como haciendo este duelo y parece que no se termina nunca. Los hijos viven años y años afuera y siguen sufriendo. Y otras personas que rápidamente consiguen hacer este proceso, ¿no? Pero, claro, lo importante es, y a lo que los invito a todos, los que vivieron esto, los que lo están viviendo o los que están por vivirlo, porque también está ese anuncio, ¿no? Esos hijos que dicen, bueno, mamá, papá, decidí irme, quiero armar mi vida en otro sitio. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tómate un pequeño segundo, y ponete a pensar en esa despedida. Esta que ocurrió en ese aeropuerto, en esa llamada, o un encuentro ya cuando tu hijo o tu hija está lejos. Y pensá en ese abrazo, en que quisiste retenerlos, pero que sabías que tenías que soltar. En algún punto sabías que eso era lo mejor para ellos. Sin embargo, esto es parte del dolor, de la despedida, de soltar a los hijos, y en cada uno de estas etapas que realmente tocan, ¿no? Parte del crecimiento de nuestros hijos. Y lo que quiero compartirte también es que esto tiene que ver con nuestro árbol familiar. Hay muchas familias, y sobre todo en este país, que decidieron emigrar, alejarse físicamente, pero no son tan nuevas como creemos. Hay muchas de estas historias. Parecen elecciones individuales, pero lo que esconden por detrás son lealtades invisibles. Son historias que se repiten y que no nos damos cuenta del todo. Hay familias donde hay casi un mandato que no está dicho, donde hay un impulso para salir, donde se incentiva a los hijos, no, vos tenés que irte del país porque en otro sitio vas a estar mejor, vas a generar otra economía, vas a progresar más, ¿no? Que está muy bien. Y que de alguna manera se abren nuevas oportunidades a estos hijos. Sin embargo, en el fondo, bien en el fondo, hay una fidelidad a este destino que también hubo quienes vinieron a este país. Historias de abuelos que cruzaron océanos, de padres que dejaron su lugar de origen, de bisabuelos que huyeron del dolor, de la guerra, de la pobreza, y que hoy un hijo que parte quizá lo hace porque siente que debe, aunque no pueda explicar por qué tan lejos, por qué justo ahora, porque esto se puede dar en diferentes etapas de la vida, ¿no? Usualmente sí en los más jóvenes, cuando empezamos a salir al mundo, ¿no? A hacernos un poco estos adultos, hacer este proceso de individuación. Y fíjense que también hay estas lealtades con esas personas, estos ancestros, que también quisieron irse, escapar, pero que no pudieron, cumpliendo también con otro tipo de lealtad, cumpliendo con esa persona, como si de alguna manera, si yo lo hago, estoy cumpliendo con la familia, estoy cerrando ese círculo para al fin que estemos todos tranquilos. Y esta información emocional que se basa en esas migraciones, ¿no? que fueron pasando, ese sistema familiar que se tuvo que ir alternando, ¿sí? y alterando, porque bueno, ¿no? ¿Cuántas veces pasaba esto que se iba el hombre de la casa y dejaba a la mujer con los hijos solos, y quizá volvía a buscarlos una vez que había armado algo aquí, pero claro, pasaba mucho tiempo, o quizá nunca volvían, quizá nunca se volvían a reencontrar hermanos, hermanas, y estas historias de dolor, de haberse perdido, de haber roto de alguna manera esta unión familiar. Claro, y esto sigue reverberando en la información inconsciente de todos los que estamos hoy día. Y bueno, de alguna manera o nos arraigamos a nuestra tierra, sosteniendo esos dolores emocionales, tratando de resguardar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y tantos otros más, o empezamos a este camino con la valija, como decía, a partir y
empezar a explorar, empezar a ir, acercarme a esa reconciliación de unirse, ¿no? Que no hace falta que vuelva al país de origen. Es este impulso, tiene que ver con este impulso simbólico de volver, de irse, de salir de la tierra, ¿no? Y buscar nuevos horizontes, ¿no? Esto es parte de lo mismo. Entonces, cuando alguien se va, muchas veces quizá podemos atribuir que es alguien rebelde, alguien que quiere romper vínculos, que no está unido a la familia, que se aleja de todos los que sí se quedan, pero en realidad está respondiendo seguramente a este llamado antiguo que está ahí, que aunque duela ese movimiento, es parte de una historia y que necesita ser comprendida. Y fíjense, ¿no?, que no necesariamente estamos hablando de un partir, como digo, a otro país, a otro continente. Puede ser otra ciudad, puede ser otra provincia, puede ser a kilómetros, pocos kilómetros de distancia. Y esto, claro, va a tener que ver con ese duelo, ese dolor permitido o no del resto de la familia. Y usualmente esto tiene que ver muchísimo con ese papel de la mujer, ¿no? Es la madre la que acoge, la que busca retener en el nido, la que protege dentro de la casa. Que la casa no es más que el símbolo de nuestra tierra, ¿no? Estar en casa, estar cerca, estar en familia, estar en nuestro clan. Claro, y ahí empieza a jugar un papel importante el papel masculino, este rol que tiene que ver con el hombre, ¿no? Con el arquetipo masculino, que es el que impulsa a salir, es el que impulsa a... ¿Vieron como los pichoncitos? ¿No? Cuando es el macho el que los empuja a volar, a desplegar las alas y a crear su propio vuelo y a buscar su vida y su propia compañera, ¿no? Y a crear su propia familia. Entonces, al final, también esto va de equilibrar un poco estas dos energías, ¿no? Entender, por un lado, que la protección hacia los hijos siempre va a estar, pero por el otro lado también impulsarlos a este crecimiento, ¿no? Y volviendo al tema de las repeticiones familiares, cuando podemos empezar a mirar estas repeticiones, y ahora seguro que con todo lo que les estoy diciendo, cada uno va mirando hacia atrás, hacia sus propios abuelos, sus ancestros, ¿no? Y todas esas historias contadas y tantas que no se han contado, y empezar a darnos cuenta cómo estas repeticiones, cuando las miramos con conciencia, podemos empezar a resignificarlas, podemos empezar a darles una nueva mirada y a elegir con mayor libertad para todos, ya sea el que decide irse como que el que decide quedarse. Podemos empezar a soltar la culpa, el enojo y comprender que a veces esta persona que se va está abriendo un camino, está también cerrando quizá un círculo en este sistema que viene sosteniendo, ¿no? Por años, décadas y tanto más, ¿no? Por eso es importante tener conciencia de que cada movimiento que sucede no es aleatorio, porque puede haber miembros de la familia que estén muy arraigados a la tierra, a esta familia, como digo, y otros miembros sean los que escapan, los que se van. Entonces hay como esas polaridades en las que siempre nos estamos moviendo, ¿no? O puede ser que todos se vayan, ¿no? Hay familias enteras que todos los hijos migran. Y entonces los padres, ¿a dónde vivo? ¿Para qué vivir acá? Si tengo un hijo en cada país. Y ahí empiezan a cuestionarse, a ver, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde está mi norte? ¿Dónde está mi tierra verdaderamente? Cuando los hijos también se van. Y curiosamente sucede que estas familias enteras parten y van a otro país y vuelven a repetir la historia que comenzó en alguna otra en algún otro continente, en algún otro país,
y que esa familia entera vino para acá. Entonces es como volver a ese movimiento, ¿no? Y acá se trata de, bueno, empezar a reconocer estas lealtades, ¿no? Que están en el inconsciente, no somos conscientes de que los estamos haciendo. Y se sigue repitiendo. Y esto que les digo, ¿no? Aunque duela, ese movimiento va a ser siempre sanador. La manera en que yo pueda observarlo va a ser sanador para todo el clan. Siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para integrar, en el que se va y en el que se queda. Y antes de ir a un cuentito que tengo acá para explicarles, quiero darles una pequeña reflexión que escribí sobre la propia libertad, ¿no? Y cómo cuando uno puede otorgarla, también la recibe. Cuando uno pide libertad, usualmente lo que hay que hacer es darla, es entregarla. Y creemos que la distancia física muchas veces significa libertad. Tantos hijos que también se van porque no quieren escuchar a sus padres, porque prefieren alejarse de la familia y piensan o creen que de esta manera se liberan. Y esto realmente es algo para pensar muy profundamente, porque no siempre es así. Muchas veces ese movimiento de alejarme, lo que en realidad está reflejando internamente, no es más que una necesidad de reconectarme conmigo, pero también me alejo físicamente. Pero ¿qué hago inconscientemente? Me acerco más a nivel emocional con mis padres. Entonces estoy más tiempo o más veces hablando y conversando y contándole mis cosas a mi mamá, a mi papá, a través de, bueno, ahora tenemos un montón de facilidades con la comunicación. Entonces estoy hablando todos los días cuando estoy más lejos que cuando estoy cerca. Entonces, de alguna manera, lo que estoy consiguiendo es muchísima más conexión emocional. Estoy más atada a mi madre o a mi padre, de la que supuestamente estoy huyendo, ¿sí? Y a partir de ahí, tengo que cuestionarme si realmente yo me quise ir para alejarme de mi mamá molestosa o mi papá exigente, o verdaderamente estaba requiriendo más atención. Y después, cuando tengo esa atención a diario, que mamá todos los días me pregunte cómo estoy, si estoy bien y si me falta algo y qué necesito y tal o cual, sigue molestándome eso. Pero que en verdad no corto ese lazo, no estoy en mi chip de libertad, de autolibertad. Sigo anclada, a pesar de los kilómetros de distancia, emocionalmente a esta historia. Entonces, no hace falta que te vayas, no hace falta que migres. Si querés hacerlo, obviamente, tenés toda la libertad. Pero para crear esa libertad emocional, ese acto interno de autonomía, de individuación, esto que tanto buscamos, separarnos, ¿no?, de nuestros padres para crecer, no necesitas irte lejos. Podés vivir a pocas cuadras si querés, pero creando tu propia vida, ¿sí? Tu propio impulso por salir, tu propia familia, tu propio nido, porque ahí es donde está el proceso. Es empezar a reconocer que cuando, bueno, hay un impulso natural y biológico, cuando nos enamoramos, en la época de adolescente, esto es parte de la vida, que nos impulsa a salir de casa. Ya con ese impulso sexual de buscar una relación, de buscar una pareja, esto ya es lo biológico y absolutamente natural para salir de casa y conectar con mi propia vida, con mi propio proceso de individuación. Así que, bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque vamos a ese puntito que quiero contarles, el cuentito muy cortito sobre hay un colibrí que dice así. Cuenta que una vez una madre colibrí alimentaba a sus crías en un nido seguro, tibio, colgado de un eucaliptus. Las protegía de todo ese árbol. Pero un día, el más pequeñito estiró las alas y dijo:
voy a buscar mi propia flor. La madre quiso frenarlo, diciéndole, aquí hay flores, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Pero él la miró con amor y le dijo, porque necesito conocer el viento. Y se fue. Impulsado por el padre, que es el que permite a los hijos lanzarse al vacío y desplegar las alas. Pero la madre quedó llorando en el nido, y cada tanto, cuando el colibrí pasaba volando alto, sentía un susurro en el viento que decía, gracias, mamá, gracias, papá, por haberme dado alas. Y a veces criar a los hijos es esto, es dar alas, es aprender a bendecir el vuelo, aunque se hayan ido lejos. Que duele, por supuesto, pero el primer paso es permitirnos reconocer este dolor, ¿no? Y transitarlo. Y en cualquier momento de la vida puede suceder esto, ¿eh? Y ante cualquier circunstancia, no solamente, repito, ante un viaje, ¿no? Un viaje a otros lugares, a vivir a otro país. Así que, bueno, quiero compartirles ahora 2 testimonios de mujeres, madres, que han vivido esta experiencia, que la viven actualmente con sus hijas, viviendo afuera del país, y nos cuentan su experiencia, que me parece muy valioso poder escuchar personas que, bueno, que tienen cierta resolución sobre este tema, ¿sí? Y que nos pueden dejar un pequeño aprendizaje. A ver, vamos con los audios. Bueno, por empezar, comentarte que yo me fui de casa también a los 18 años. Dejé la casa de mis padres a 400 kilómetros para venir a Buenos Aires a estudiar. Y para mí fue un crecimiento personal impresionante, aprendí muchísimo. Y cuando mi hija me planteó a los 24 años que quería ir a vivir a España, ella tenía la ciudadanía, tenía todos los papeles, todas las condiciones. Realmente la animé, la alenté para que se vaya porque realmente lo vi como un crecimiento personal. Y realmente no te podría decir que no la extraño, pero estoy feliz de que esté allá. Por supuesto que hay momentos que la extraño, cuando festejamos un cumpleaños, o vienen las fiestas, o el Día de la Madre, o el Día del Padre, o bueno, en esos momentos donde uno quiere estar reunido con la familia, se siente la ausencia. Pero bueno, eso hoy en día con las videollamadas, con toda la comunicación virtual que tenemos, lo compensamos. Ella se fue en un momento muy complejo porque justamente la sorprendió la pandemia. Ella viajó en febrero del 2020 a España. Y en marzo, bueno, ya estábamos todos confinados, así que estuve 1 año y medio para verla. Realmente fue muy angustiante todo ese momento de la pandemia, pero más allá de eso yo estaba tranquila porque sabía que estaba segura, que estaba en un país seguro. Lo que queremos para nuestros hijos es que crezcan y tengan oportunidades y principalmente la seguridad. Que sepas, viste, que salen de la casa y vuelven, no estar preguntando a qué hora llegás, con quién salís. Como que me dio una seguridad el hecho de que ella se vaya a una ciudad como Madrid, que es la ciudad que la cobijó hace 5 años y la verdad que estoy muy, muy contenta de que haya tomado esa decisión. Si bien ella tiene momentos en que quiere volver, momentos de añoranza, se plantea y se replantea y bueno, está en un momento de crecimiento, de búsqueda y yo la aliento. Yo trato de soltar, no me angustia que ella esté allá, la verdad. Como decía Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida y tenemos que soltarlos para que aprendan y sí acompañarlos, aconsejarlos, siempre estar ahí para escucharlos, aunque sea virtualmente. Obviamente a veces siento angustia porque por días no tengo noticias de ella y bueno, uno piensa cualquier cosa, que tiene un bajón anímico y quiere ayudar, pero bueno, esas cosas son necesarias para la maduración, para el crecimiento, así que realmente lo veo como una oportunidad y hoy en día
todos los jóvenes están con la mirada afuera, viendo de probar otras experiencias, así que estoy muy contenta de que haya tenido que haya tomado esa decisión. Obviamente hay momentos de bajón, de duda. Uno cuando está lejos de casa se pregunta, ¿no? Si hice bien, si este es mi lugar. Esa es una pregunta que yo después de 40 años de dejar Mar del Plata, mi ciudad donde yo me crié, me pregunto si hice bien en esa decisión, ¿no? Así que no es fácil, no es fácil estar afuera. Pero una vez que uno toma la decisión, tiene que ver las cosas positivas, tiene que ver todo lo que ganó. Obviamente uno pierde amigos, porque a mí me ha pasado también que he perdido amigos, que no los perdí en realidad, pero hemos ido por caminos diferentes, pero eso puede pasar también viviendo en la misma ciudad. Así que bueno, esas dudas siempre están, pero bueno, siempre hay que aferrarse a lo bueno. Bien. Bueno, genial, ¿no? Este testimonio de Verónica Vázquez Valcarce, que ella es médica, bueno, y tiene su hija viviendo en España, y ahí nos contaba un poquito esta historia, porque al final parte de que ella misma también emigró, ¿no? Ella tiene su propia historia de haberse venido a Buenos Aires desde Mar del Plata, y bueno, un poco también impulsar a la hija, ¿no? Como algo positivo, ¿no? Empezar a darse cuenta bueno, que hay que dejarlos volar, ¿no? Esto de lo que hablábamos un poco hace un ratito. Y ahora vamos a tener en un ratito un segundo testimonio también de otra madre que tiene a la hija en otro país, y que fue yendo de un lado a otro, y es muy interesante también escucharla. Cuando quieras, Rod. Hola, mi nombre es Gaby. Yo tengo tres hijos y la del medio, Mora, siempre fue un alma muy libre, muy libre. Trabajó desde los 15 años, cuidaba chicos en el complejo en el cual vivimos, juntó plata, juntaba, y yo decía, qué amor, va juntando dólares, y un día me dijo, a los 20 años, me dijo, me voy a Costa Rica a trabajar, a Santa Teresa. Tuvo 3 meses y de ahí me dijo, no voy a volver mamá porque me voy a México, a Puerto Escondido, a trabajar otros meses más. Cuando vuelve me dijo, me voy a Chapalmalal, a un hostel muy lindo, a trabajar 3, 4 meses. Y cuando cumplió 21, el 1 de noviembre, a los 10 días se fue a Australia. Sola sacó las visas de trabajo, sola hizo los trámites, y se pagó absolutamente todo. No me pidió permiso, sino me informó que se iba a ir a Australia y se fue sola a vivir a Australia, a trabajar. Y estuvo 3 años, renovó la visa, siempre estuvo en el mismo lugar, en Byron Bay, y iba y venía, nos venía a visitar, se compró auto, siempre trabajando, la verdad que es súper independiente. Y cada vez que se iba le decía, te suelto la cuerda, no la mano. Desde el primer momento fue mi frase, y cuando se fue a Australia dije, bueno, ahora te tengo que soltar más cuerda porque es muy lejos, pero acordate que no te suelto la mano. Y eso es las madres cuando tenemos los hijos afuera. En el caso de Australia era diferente las horas, entonces era complicado hablar. Cuando yo me despertaba ella se quería ir, estaba cansada y se iba a dormir, y si no era al revés. Pero bueno, las comunicaciones hoy en día son fáciles, y casi a veces hablábamos más diariamente que acá. Y por otro lado, lo único que ha sido duro, muy duro a veces, pero no hay nada mejor que ver felices a los hijos. Yo no soy una madre que los ate, los amo tremendamente, viven conmigo, están a cargo mío, o sea, hace mucho tiempo, eh, pero no hay cosa más linda que darle alas y que vuelen y saber que se pueden arreglar sin su mamá en cualquier lugar del mundo. Entonces es duro, sí, es muy duro,
pero también es muy, muy lindo saberlos, que se pueden manejar ellos en cualquier lado, que si mamá les falta, tienen la 10 puesta. Así que sí, es muy duro a veces, sobre todo cuando uno presiente que no están muy bien, pero ellos saben que estamos. Buenísimo, hermoso, ¿eh? También acá poniéndose la 10 en ese viaje, ¿no? En tantos viajes, en tantas idas y vueltas, y la madre ahí, como dice Gaby, soltando alargándole la cuerda, pero no soltando la mano, ¿no? Y esto es un poco aprendizaje para todos, ¿no? Más allá de la distancia, estamos hablando hoy básicamente en el fondo, si se dan cuenta, estamos hablando de soltar a los hijos, de darle alas, de permitirles ese proceso de individuación. Y esto que dijeron las dos, en realidad, es reconocer a los hijos que son capaces de hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Que no necesitan a los padres ahí encima y estando cotidianamente y apoyándose en ellos, ¿no? Y que lo pueden resolver solos, y realmente, ¿no? Esto de la autonomía es algo maravilloso y que también como padres nos deja un poco ese orgullo, decir, bueno, algo hice bien, ¿no? Pude criar un hijo o una hija bueno, que es independiente, es autónoma, le di todas las herramientas que necesitaba. Y realmente creo que esta es nuestra función al final, ¿no? Poder darle esas herramientas y como digo, si los hijos tienen ese impulso, es que evidentemente confían también en eso. Da miedo, claro que da miedo, muchísimo miedo, porque entramos en una zona de desconocimiento, ¿no? Es absoluta incertidumbre, no sé dónde voy, puedo tener una idea de si consigo un trabajo, de qué, dónde voy a estar, a quiénes voy a conocer. Bueno, quizá a veces incluso el idioma hasta es diferente, y es todo un desafío, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de individuación, ¿no? Que es absolutamente necesario y natural, y que requiere que muchos de nosotros también lo hagamos, porque hay gente, muchas personas adultas y de más edad, todavía falta hacer ese proceso, ¿eh? El proceso de individuación, repito, no tiene que ver solamente con el hecho de poder valerme por mí misma, ser autónoma, sino también emocionalmente, poder crear mi propia vida, ¿no? Y en este caso, quiero enfocarme ahora en cuando hay una sensación de abandono, y cómo empezar a gestionar esto, ¿no? Esta separación de los hijos. Cuando este hijo se va, se activan estas heridas que son profundas, de abandono, de separación, de vacío, de nido vacío. Que la neurociencia explica esto, que tiene que ver con un dolor emocional tan fuerte, que muchas veces se asemeja a un dolor físico, ¿no? Y es por eso que una despedida puede doler hasta incluso, como digo, físicamente. Y por supuesto son momentos de la vida y que requieren, bueno, paciencia, transitarlo, entendimiento, escucha de uno mismo principalmente, ¿no? Buscar ser lo más honesto posibles con nosotros mismos. Y esto que decía Verónica también en el audio, ¿no? Saber que en el momento que uno está en un sitio nuevo y diferente, ya sea cuando un hijo está en otro país, tengo que empezar a crear mi propia vida, ¿no? También es esto de ver, bueno, valorar lo que sí tengo hoy y cuáles son las posibilidades de esto. Y empezar a permitirme transitar este dolor, primero que nada, ¿no? Como por ejemplo, permitirme el llanto, la congoja, pedir ayuda, apoyarme en otras personas. No minimices esto, ¿no? Ese dolor diciendo, bueno, tengo que estar feliz por él o por ella, por mis hijos. Bueno, sí, esta sería la finalidad, obviamente, pero si hoy sentís dolor, sentís tristeza, permitítelo. Empecemos por permitirnos esto.
que no es apología de la tristeza, ojo, no estoy hablando de esto, sino que simplemente nuestro cuerpo necesita transitarlo para dejarlo ir, para pasar este proceso de duelo normal. Y empezar a permitirte expresarte sin sentir culpa. Quizá no lo tengas que hacer con tus hijos directamente, pero tenés una pareja, tenés tus amigos, tenés tus otros familiares. Quizá empezar a permitirte hablarlo, expresarlo, ¿sí? Y dejarlo drenarse por tu cuerpo, ¿no? Busca espacios nuevos que te devuelvan estas ganas, ¿no? de hacer tu vida. Por eso digo, crea tu propia vida. Date cuenta que más allá de los hijos hay más. Hay una mujer, hay un hombre que necesitan y que están requiriendo un impulso en hacer otras cosas. Descubrite quién sos. Métete ahí. Date cuenta que hay mucho más por hacer que esa maternidad o esa paternidad. Y sobre todo, empezar a revisar tu historia. Porque en estos vacíos nos quedamos como en una sensación de que, claro, yo estuve tantos años criando hijos y ahora ya ni sé quién soy. Mucha gente habla del nido vacío con respecto a la pareja, lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y quién es este hombre o esta mujer que están al lado mío? No sé quiénes son, quién es. Yo estuve tan abnegada como madre hacia mis hijos que me olvidé de mi propia vida. Y esta es una excelente oportunidad para empezar a recuperarme. ¿Y quién te dice que inconscientemente tus hijos, los que vuelan, te están invitando a que hagas tu propia vida? A través del ejemplo con ellos, obviamente, ¿no? Son ellos los que empezaron a dar ese primer paso. Entonces, aprovecha y aprende de tus hijos. Esto te está enseñando algo de vos misma también y de vos mismo, por supuesto, ¿no? De qué tengo que ver yo con esta decisión y que en parte también soy yo la que en el fondo inconscientemente me estoy invitando a reconfigurar mi vida, a encontrarme conmigo misma, ¿sí? Y todavía queda tanto por vivir, ¿no? Cuando los hijos se van, hay un montón de años todavía en adelante. Y esto de entender el significado que te está mostrando, como digo, la persona que busca libertad, ¿no? Es hacer tu propio viaje, es conectar con lo que vos necesitas, conectarte con tu propia necesidad de libertad y autonomía personal. Empezar a hacer tu vida, conocete, conocer nuevas personas, conocer nuevas actividades, empezar a desarrollarte en todo eso nuevo, descubrir una vida nueva, así como está haciendo tu hija o tu hijo. Y también te invito a hacerte preguntas de indagación, porque siempre estamos profundizando en este canal Raíces de Conciencia, a conocernos un poquito más. Te invito también a que me sigas en las redes, en mi Instagram, que es Gabriela y Cristin, ahí lo tenemos en pantalla, y también en mi canal de YouTube, Gabriela Cristin, vas a encontrar todos estos programas y mucho más material sobre este proceso de individuación, sobre cómo hacer estas indagaciones profundas para conocernos un poquito más y para aprender a gestionar ciertas dificultades emocionales o ciertos bloqueos que están ahí presentes en nuestra vida, ¿no? Y que de alguna manera estamos siendo invitados continuamente a ese proceso de crecimiento del que estamos hablando todo el rato. Es un proceso que no acaba nunca. Siempre hay algo más para conocer de nosotros mismos, siempre hay algo más que descubrir de la vida. Si vamos con esos ojos curiosos de a ver qué tiene la vida, qué tiene el día de hoy para mostrarme nuevo, ¿no? Y salir al mundo en el día, a la mañana temprano, cuando arranco con mis actividades, y empezar a preguntarme, ¿qué tengo para descubrir hoy? ¿Qué nuevo hay para que la vida me muestre? Si yo estoy abierta, seguro que va a haber algo nuevo para aprender y para reconocer que no vi antes. Empezar a ir mirando tu vida con más conciencia y no tanto en automático, ¿no? Como vamos tanto y tantas veces durante nuestra vida, la verdad, hay que decirlo. Vamos en automático
y facilitando muchas veces las redes sociales, y estamos todavía más en esa carencia de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Al final. Entonces, para preguntarte, ¿sí? Te lo podés apuntar y después lo respondes tranquila o tranquilo. Indagando un poquito en los ancestros, en esos abuelos, en esos bisabuelos. ¿Quién de mi árbol se fue y nunca volvió? ¿Quién de mi árbol se fue y nunca volvió? ¿Quién quedó apartado absolutamente de la familia? ¿No? Porque a veces siguen comunicaciones o por ahí retoman en algún momento, pero hay familias que se pierden completamente. Nunca volvió, pero también se cortó completamente la comunicación. Es como que desapareció esa parte de la familia, ¿no? Otra pregunta de indagación que te hago. ¿Qué vínculo tengo yo? O sea, ¿cómo me vinculo yo con esto de irme o quedarme? Quiero decir, ¿qué es lo que más me inspira, digamos? Esto de la tierra, de estar más cerca, de quedarme, de estar en lo conocido, o me inspira más el hecho de irme, de probar cosas nuevas todo el tiempo, de amigarme con la incertidumbre. ¿Qué es lo que más te inspira? Y la tercera pregunta es, ¿estoy realmente presente en mi vida o estoy congelada en ese momento de la despedida? En ese momento donde mi hijo o mi hija se fueron y quedé ahí anclada, congelada en el dolor del partir. Cuando fíjense que de alguna manera esto es esta especie de como volver a decirme una y otra vez y replicar este dolor, en lugar de dar un paso adelante y avanzar, como hizo mi hija o mi hijo. Me quedo ahí anclada en el dolor, porque de alguna manera quizá también estoy consiguiendo cosas. Las personas que sufren, las personas que se muestran en este estado de dolor continuo, muchas veces consiguen que los que están cerca estén pendientes de nuestro estado emocional, quieran de alguna manera ayudarnos, ¿no? Conseguimos ayuda, conseguimos apoyo, conseguimos, sostén emocional y estamos más cerca de no gestionarnos, porque estamos pidiendo gestión a los demás cuando estamos en un exceso de sufrimiento. Estamos diciendo, por favor, hagan algo por mí, sáquenme de este dolor. Cuando esta situación justamente a lo que nos está invitando es a poder resolver un poco más en este proceso solos, ¿sí? Que no quiere decir que no necesites el apoyo y que no haya alguien en quien apoyarte ante cualquier digamos, te estás tambaleando, bueno, me apoyo. Pero si yo tengo un hijo que se permite resolver solo, quiere decir que yo también puedo. Yo también puedo, ¿sí? Esto también es parte de mi información. Entonces, vamos por eso, vamos por empoderarnos, esta palabra que está tanto resonando en todos lados, pero empoderarnos desde un lugar de conciencia, no desde tapar lo que siento para, bueno, hago mi vida, me olvido, no sé ni dónde está mi hijo, no me importa, ya esto sería como una polaridad que no tiene sentido, ¿no? Porque me desconecto de lo que verdaderamente está pasando internamente. Entonces, en ese punto se trata de aprender de nuestros hijos, ¿sí? Y ser conscientes de a dónde quiero ir y empezar a hacer mi propia vida, como digo. Entonces, dejar ir no es perder, es confiar. Y esta palabrita me encanta, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia de que este aprendizaje, cuando los hijos parten, estamos dispuestos a soltar ese rol de víctima. No somos víctimas de abandono, somos seres humanos que estamos siendo parte de un movimiento hacia una evolución familiar, aunque duela. Y se trata de que la vida te empuja a que confíes,
a que confíes primero en tu hijo, en tu hija, y a que confíes más específicamente en la vida, que la vida te va a dar y te está dando a vos y a todo tu entorno todo eso que se necesita para aprender, todo esto que estás inconscientemente pidiendo a gritos para salir de ahí donde estás. Y ten en cuenta esto, tu hijo, tu hija no se fueron de vos, se fueron hacia la vida, hacia su propio proceso. Significa que la historia familiar está abierta para abrir un nuevo camino. Y vos como madre o como padre, seguro estás mucho más listo de lo que crees. Estás mucho más listo para poder reconfigurar tu propia vida, para dar ese espacio, dar ese aire a los hijos que quieren realmente crear este espacio personal, ¿no? La historia familiar está lista. Entonces, podés empezar a transformar esa ausencia física en una presencia simbólica. ¿De qué manera? Empezar a presenciarte a vos misma y a vos mismo. Escucharte, ver cuáles son tus propias necesidades y empezar a cubrirlas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde siento esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Es escucharme también eso, darme lugar, darme un espacio para sentir el dolor, la alegría, la felicidad, el amor, todo esto que lo tengo en cierto punto como a un costado, como lo dejé de escucharme para empezar a escuchar a los hijos. Pero ya hay una edad en donde, bueno, listo, vuelen a volar, ahora me toca a mí. Y dejar de sentirse culpable. Porque entiendo, ¿no? Tenemos todos, mamá, papá, sobre todo las madres, tenemos esta cosa maternal de que hay que cuidar a los hijos, hay que estar presentes, y la culpabilidad de que si no lo hice bien, de que si no lo hice mal, de esto que le pude haber enseñado o no, y no abandonarlos, ¿no? Estamos un poco en esa historia. Pero claro, podemos pecar por ser demasiado sobreprotectores en ese punto, ¿no? Y esto de permitirnos confiar en los hijos, habla de eso, habla de, bueno, confío y dejo que la vida les traiga también a ellos lo mejor de lo que pueda suceder para que aprendan. Y esto es algo importantísimo, ¿no? De recordar, porque la vida no es tratar de que no nos pase nada, tratar de que no haya dolores, tratar de no sufrir, sino que la vida es continuo aprendizaje. Por eso mucha gente no se permite ir a la incertidumbre, porque la incertidumbre es aprender. Me voy a encontrar con cosas que no me gustan, que me incomodan, que no, me voy, yo estoy acostumbrada de pronto, un ejemplo muy simple, a ir con el coche siempre por el mismo camino. Siempre voy, ya sé a qué momento cierra el semáforo, cuándo abre, con qué tipo de tránsito me voy a encontrar, voy a la misma hora y tal. Voy tranquila y voy casi en automático. Y ahí voy bien, pero voy cómoda, como decía, ¿no? Entonces salir de mi zona de confort es empezar a permitirme ir por un camino distinto. Empezar a tomar una avenida que es más rápida. Saber que puedo ir por otro lugar, por otro camino, y que quizá ese camino me lleva a encontrar cosas que estaba buscando. Me lleva a encontrarme con personas, con experiencias, con lugares, con sitios que hasta ahora para mí eran desconocidos. Y esto es parte del aprendizaje, que me voy a encontrar con momentos incómodos, por supuesto que sí, esto es parte de la vida. Si rechazamos la incomodidad, estamos rechazando también la vida. Acuérdense que hablamos siempre de polaridades. Si yo me permito recibir esto que es felicidad y alegría y tal, también voy a tener dolor, siempre va a haber que equilibrar estas polaridades y viceversa, por supuesto. Si yo no me permito sentir y experimentar cosas que me causen incomodidad y dolor, tampoco voy a poder experimentar alegrías, felicidad y cosas bonitas de la vida. Entonces, podemos también empezar a transformar el dolor en gratitud, entendiendo que esto que me molesta, como decía recién, es parte del aprendizaje. Podemos mirar con ternura ese lugar que se extraña y a la vez sentir orgullo, como decíamos, ¿no? Ese orgullo de
mirá qué bien que puede hacerlo sola, que puede hacerlo solo. Qué bueno lo que le pude enseñar, ¿no? A ser independiente. Porque lo que veníamos diciendo hasta ahora, criar es acompañar, pero también es soltar sin romper. Implica ese empujoncito, ¿no? De los pichones a desplegar sus alas, a empezar a vivir, a empezar a disfrutar de lo que la vida les va a traer, ¿no? Porque en definitiva, siendo madre de 2 hijas ya jóvenes, ¿no? 27 y 25 años, son mujeres que van desarrollando su propia vida. Uno tiene esta tendencia natural, ¿no? De querer retenerlas, de querer estar ahí para todo, de que no se pierdan, bueno, de marcarles el camino. Pero hay un momento en la vida donde ya está, terminó ese proceso. Hay que dar esto que decíamos, alas, ¿no? Y permitir que cada uno pueda desarrollar la vida que quiere desarrollar. Más allá de en dónde, también qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque a veces también estamos muy metidos en de qué manera van a vivir la vida, ¿no? ¿Cuáles son sus elecciones a nivel profesional, a nivel pareja, a nivel, bueno, a todo nivel? Y esto también es parte de otorgar la libertad, ¿no? Que es algo que también me gusta remarcar, porque hay padres que dicen, bueno, no, pero es la elección de ellos, hay que respetarlos. Claro, perfecto, pero si te duele también expresalo. Si hay hijos que deciden no tener hijos, bueno, es su elección, te dicen, ¿qué voy a hacer? Claro, pero si esto te duele, está bueno poder expresarlo, es una realidad tuya, pero es la decisión de ellos. Obviamente contra eso no puedes hacer nada, claramente, pero yo que puedo tomar esa determinación de decir, esto me duele realmente, y expresarlo. Que tampoco va a ser una cuestión manipulativa hacia tus hijos, no estoy hablando de esto, ¿eh? De que te pongas a presionarlos para que cambien de decisión. No, no, nada de esto. Simplemente es el permitirme conectar con eso, conectar con ese momento y reconocerte dentro de todo ese dolor, ¿sí? Y date esas alas, dáselas a tus hijos y dátelas a vos misma, a vos mismo. Permitite reconfigurar tu vida, como digo, ¿no? Y es una excelente oportunidad para reconfigurarte, volver a conocerte, como digo, reconocer a tu pareja y a quienes están a tu alrededor. Y quizá vas a empezar a darte cuenta de que hay unos dones, unos talentos que quizá necesites empezar a desarrollar a partir de ahora, ¿no? ¿Quién dice que no? Bien, bueno, entonces, cerrando el programa, quiero agradecerles a todos por haberse quedado ahí, por escuchar, por abrir el corazón en este tema, ¿no? Tan humano y tan cotidiano muchas veces, tan común. Mi nombre es Gabriela Cristín, me podés encontrar, como te digo, en Instagram, Gabriela y Cristín. Acá estamos transmitiendo a través de Demos Radio Visual en su canal de YouTube y acá en mi Instagram, por supuesto. Y si te tocó, si te gustó este programa, suscríbete a mi canal, compartilo a quien creas que necesite este tema, que le haga bien escuchar un poquito todo esto. Así que muchas gracias. Gracias a Escudero Sol por un placer escucharte, me dice. Gracias, gracias. Un abrazo grande y un placer realmente haber estado aquí con todos ustedes en Raíces de Conciencia. Agradecer a Rodol por la operación técnica y por supuesto a Demos por permitirme
Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.